Dios les bendiga, queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Metodista de México. Bienvenidos nuevamente a otra más de las lecciones sobre el curso de probandos. En esta ocasión hablaremos acerca de los artículos de religión de la Iglesia Metodista de México. Es necesario comentar que este apartado va a durar varias sesiones, ya que los artículos de religión de la Iglesia Metodista son 25. Así que para no abarcar un tiempo tan grande, pues lo haremos en secciones. El día de hoy veremos el artículo 1 hasta el 6. Y primero vamos a comenzar explicando qué son los artículos de religión. Pues bien, la Iglesia Anglicana, de la cual Juan Wesley formaba parte, como ustedes ya saben, tenía estos artículos de religión que originalmente para ellos eran 39. Entonces, Juan Wesley, cuando comenzó con sus grupos y a surgir el metodismo o el movimiento metodista, él decidió también escribir algo. Él escribió 24 artículos, que todos ellos pues eran correspondientes a las necesidades y al contexto de lo que se estaba necesitando. Pero más tarde, en 1739, cuando la iglesia en Estados Unidos comienza a organizarse, la iglesia metodista, le piden a Juan Wesley que les sugiera o que les escriba algo relacionado a los artículos de religión para que la iglesia en América los pueda hacer suyos. De manera que Juan Wesley les envía este documento de los 24 artículos de religión y la iglesia en América hace algunas modificaciones, ya que los de Juan Wesley, los originales de Inglaterra, pues contenían algunas cosas relacionadas a la corona inglesa que obviamente ya no aplicaban en Estados Unidos, que para ese tiempo las 13 colonias ya se habían independizado. Entonces, se hacen algunas modificaciones, quedan 25 artículos de religión y es necesario también comentar que estos artículos están escritos desde 1739 y que en ese momento reinaba, bueno, creo que hasta ahora sigue un poco presente, pero estaba mucho más álgida esta controversia con la iglesia católica romana, de tal manera que muchas veces lo que vamos a leer puede llegar a sonar como algo que va en contra o que está atacando a la iglesia católica. Es necesario que leamos estos artículos en su contexto. Se escribieron hace muchos años atrás y el día de hoy no es necesario que lo leamos con esa misma intención porque ya no aplicaría. Lo que sí es que sigamos haciendo vivo lo que el día de hoy nos corresponde y cómo aplica a nuestro contexto, porque al final de cuentas podemos encontrar pertinencia en los artículos de religión para el día de hoy, para el metodismo del siglo XXI, en su congregación, en la mía, en todos los lugares, todavía pueden seguir vivas estas enseñanzas. Así que, bueno, los artículos de religión son, como el nombre lo dice, artículos que van enumerando algunas de las cuestiones primordiales respecto a teología, respecto al credo, que tiene que ver con la iglesia metodista o con la teología wesleyana. Así que estos artículos son como nosotros como metodistas guiamos lo que creemos. En primer lugar, vamos a encontrar el artículo de la fe en la Santísima Trinidad. Es importante y espero que el cuadrito del video no tape el diagrama, pero si ustedes requieren la presentación también me la pueden pedir o la pueden escribir en algún comentario y nosotros se las hacemos llegar. Este diagrama tiene en el triángulo, en cada vértice del triángulo, a una persona de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
En el centro tiene la palabra Dios, y luego vemos algunas líneas que se unen por la periferia y también por el centro que dicen no es y sí es. Puede resultar un poco confuso, no tenemos que entender esto a la primera porque para que se formara o se formulara esta doctrina de la Santísima Trinidad, pues muchos teólogos tuvieron que intervenir durante muchos años. Pero sí vamos a tratar de comprenderla porque es importante que sepamos que nosotros como cristianos creemos en un solo Dios. Solamente que este Dios tiene tres personas, es un Dios en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces las líneas externas nos dicen, por ejemplo, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo o el Espíritu Santo no es el Hijo. Es decir, no debemos confundir a las personas de la Trinidad. Al decir personas nos estamos refiriendo que actúan bajo lo que se entiende como una persona, ¿no? Alguien que tiene, que expresa sentimientos o pensamientos únicos. Pero a su vez en el centro nos unimos con la palabra Dios. Esto quiere decir que aunque el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo es ninguno ni del Padre ni del Hijo, pero los tres sí son Dios. Por eso les decía, es complicado de entender, pero también hay algunas referencias que se nos han enseñado para lograr entender la Trinidad. Yo recuerdo cuando era más pequeña que me enseñaron la típica del hielo, el típico ejemplo del hielo, que el hielo o el agua puede estar en tres fases o en tres etapas, en líquido, en sólido y en gaseoso. Pero estamos hablando de que cuando el agua es líquida, no es sólida. Entonces ahí se rompe un poco el ejemplo, porque el Padre, cuando es el Padre, también es Dios y también el Hijo es Dios, de tal manera que no debemos confundirlos o mezclarlos, o tampoco debemos de caer en el error de separarlos. Uno de los errores muy comunes es pensar que el Padre solamente actuó en el Antiguo Testamento, el Hijo solamente actuó en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo solamente actuó a partir de que Jesús nos dejó. Pero no es así, siempre han estado juntos, siempre han actuado juntos, de tal manera que todas estas personas o estas tres personas son Dios. Ok, el segundo punto, el segundo artículo es del verbo o hijo de Dios. Y aquí pues asumimos o creemos, no creemos como una esperanza, sino creemos como que afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí les estoy poniendo la imagen de cómo se retrata al Jesús histórico, cómo debió haber sido de acuerdo a su complexión, de acuerdo a los rasgos del lugar donde él nació. Entonces, bueno, estamos hablando de que también se comete el error de pensar que Jesús solamente fue Dios, o algunas personas piensan que Jesús solamente fue ser humano. Pero nosotros como cristianos metodistas creemos que Jesús, es completamente Dios y completamente ser humano. De tal forma que por completo vino a esta tierra en carne y hueso y sintió los dolores de que cualquiera de nosotros pudiera sentir, vivió, pensó como cualquiera de nosotros pudiera hacerlo, y sin embargo también fue completamente Dios. Es decir, no separamos las dos naturalezas de Jesús. Creemos que es ambos. El tercer punto nos habla de la resurrección de Cristo, o el tercer artículo de religión. Y conocemos muy bien este pasaje que dice que si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Por lo cual,
Creemos que Cristo verdaderamente resucitó de los muertos y volvió a tomar su cuerpo con todo lo perteneciente a la perfección de la naturaleza humana. Con él subió al cielo y allí está sentado hasta que vuelva a juzgar a los seres humanos en el día postrero. Por lo cual, quien se diga cristiano metodista también tiene que afirmar que la resurrección de Cristo es así. Esta imagen me gusta mucho porque es Jesús guiando también a su pueblo y todos formando parte de este cargar la cruz, de esta invitación que Él nos hace, y seguimos siempre en su tarea, puesto que afirmamos que Cristo vive. El cuarto punto nos habla del Espíritu Santo y es importante y relacionado a la vez con el artículo número 1, porque creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y es de una misma substancia, majestad y gloria con el Padre y con el Hijo, es verdadero y eterno Dios. De tal manera que no, el Espíritu Santo no actuó a partir de que Jesús nos dijo, yo me voy, pero ahora se queda el Espíritu Santo, no, sino que ha estado presente en todo tiempo y que también es Dios, así como lo vimos en el primer artículo. Y al igual que sucede con la persona del Hijo o de Jesús, hay quienes niegan la divinidad del Espíritu Santo y se refieren a él como una potencia o fuerza o como algo totalmente impersonal. Pero en las Escrituras vemos que al Espíritu se le atribuyen características personales, es decir, tiene emociones, intelecto y voluntad. Vamos al siguiente punto, que es de la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la salvación. Y aquí es importante mencionar que como cristianos creemos que dentro de la Biblia o de las Sagradas Escrituras se contienen todas las cosas necesarias para la salvación. Esto no quiere decir que la Biblia por sí misma nos pueda proporcionar salvación. Tampoco quiere decir que es un objeto que nos va a servir como algún tipo de afiche para lograr ser más santos, ni nada de eso. Se trata más bien de que en ella podemos leer y encontrar todos los recursos de la manifestación de Dios para llegar a esa salvación que se da solamente por gracia de Él. Y los nombres de los libros canónicos los encontramos en la Biblia Reina Valera, que es la que generalmente utilizamos. Ustedes pueden leer los 66 libros, pero también existen otras traducciones que tienen un lenguaje mucho más actual y también ellas son recomendadas para una mayor comprensión. Siempre es bueno tener distintos tipos de traducciones de la Biblia porque lo que no viene en una lo vamos a comprender en otra y podemos complementar mucho mejor nuestro aprendizaje. Y el artículo número 6 nos habla del Antiguo Testamento. Esta imagen que seguramente todos conocemos porque se la hemos puesto a los pequeños en los salones o en sus recámaras, nos habla de los libros del Antiguo Testamento que nosotros asumimos como canónicos. La palabra canónico o canon quiere decir que es una regla o una vara, es decir, lo que nosotros como cristianos metodistas tomamos como los libros pertenecientes a la Biblia, porque saben que también hay Biblias que tienen otro tipo de libros. La que nosotros utilizamos tiene estos que pueden ver ustedes aquí en la pantalla. El Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo Testamento, puesto que en ambos testamentos se ofrece la vida eterna al género humano por Cristo, el cual es el único mediador entre Dios y el hombre y es al mismo tiempo Dios y hombre.
por lo cual no debemos de hacer menos todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento, pues desde entonces viene la obra redentora de Dios, y no debemos de separarlos como dos cosas distintas, sino que todo forma parte de un mismo plan de Dios. Así que, bueno, estos han sido los 6 primeros artículos de religión de la Iglesia Metodista de México, y ya continuaremos la siguiente semana hablando de los que restan. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Gracias por formar parte de este curso de la Comisión Misionera de la Conferencia Anual de México. Que Dios les bendiga.